Buenas noches, estimados hermanos, o tardes, en este domingo 8 de junio, en la cual vamos a estar meditando sobre los faltos de ánimo. Es importante el ánimo, porque cuando no hay ánimo, pues la persona no puede trabajar, no puede hacer alguna cosa porque le falta el ánimo. Esta palabra ánimo se define como actitud, como disposición, como un esfuerzo, como voluntad, como carácter. Y el texto de hoy es Hebreos capítulo 12, versículo 3, en la Biblia Jerusalén, segunda edición. Fijaos en aquel que soportó tal contradicción de parte de los pecadores. ¿Quién es ese aquel? Pues es Cristo. Cristo soportó tal contradicción para que no desfallezcáis faltos de ánimo. Cuando ya nos falta el ánimo para continuar en la vida cristiana por algunas cosas que hemos visto tal vez en las vidas de los hermanos, ¿verdad? Nos desanimamos en continuar en la vida cristiana. Dice el escritor bíblico: fíjense en aquel que soportó contradicciones, que soportó burlas de parte de los pecadores, para que ustedes, que les falta el ánimo, pues tengan el ánimo para continuar en la vida cristiana. Entonces, el ejemplo principal para nosotros que hace falta el ánimo es Jesucristo. Él nunca se desanimó. Él tenía un propósito, sabía bien cuál era el propósito por el cual vino a esta tierra. Sabía bien qué era la voluntad de su Padre y vino para cumplir la voluntad de su Padre, a pesar de contradicciones, a pesar de personas que no lo amaban, a pesar de que encontró, digamos, personas que lo odiaban. Él cumplió su propósito, cumplió la voluntad de su Padre, bajo ese ánimo para estar delante de su Padre, cumpliendo su deber. Fíjese que es necesario el ánimo para trabajar. Dice Nehemías 4:6, y edificamos la muralla, dice, hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. En ocasiones puede ser que te despiertes sin ánimo de hacer absolutamente nada, ¿verdad? Solamente dormir. Entonces, para trabajar hay que tener ánimo. Para avanzar en la vida hay que tener ánimo. Y este pueblo a la cual dirigía Nehemías, tuvo ánimo para trabajar. Es necesario tener ánimo para trabajar, porque nuestro cuerpo y también la voluntad de Dios es que trabajemos, desarrollemos la capacidad que Él nos ha dado. Segundo libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 8 dice: y cuando Asa oyó estas palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Oded, se animó Asa y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que había conquistado en la región montañosa de Efraín. Entonces restauró el altar del Señor que estaba delante del pórtico del Señor. El pueblo, en tiempo de Asa, en tiempo de este rey de Asa, andaba en idolatría, andaba lejos de Dios. Cuando oye palabras de profecía del profeta Azarías, Asa se anima y quita de en medio del pueblo la idolatría, quita los ídolos, restaura el altar del Señor. Esto nos da a entender, estimados hermanos, que cuando el pueblo
el líder, el Hijo de Dios, el cristiano, tiene ánimo, se autoexamina para ver si no viven en idolatría, y va a quitar todo ídolo de su ser y va a restaurar el altar del Señor. En este tiempo sería restaurar la comunión con Dios, el restaurar leer la palabra de Dios, el restaurar orar al Señor, tener un altar familiar, como se dice, ¿verdad? Unir a la familia, juntar a la familia para alabar al Señor. Pero ¿cómo se hace eso? Cuando la persona, cuando el pueblo, cuando la iglesia tiene ánimo. Primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 13, en la versión BLPH, dice: tendrás éxito si procuras practicar los mandatos y normas que el Señor prescribió a Israel por medio de Moisés. Ten ánimo y valor, no temas ni te acobardes. Cuando no hay ánimo, hay cobardía, hay temores, hay miedos. Es necesario tener ánimo y valor para poder practicar los mandatos del Señor. Usted lea los mandatos del Señor, por lo menos son 10, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Luego vemos el Señor Jesús que tiene sus mandatos, son mandatos del Hijo, ahí en los evangelios. Luego están los mandatos del Espíritu Santo. Necesitamos practicar esos mandatos, pero teniendo el ánimo en nuestro corazón. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, estimados hermanos, en primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículos 9 y 10, versión de las Américas. En cuanto a ti, Salomón, está hablando David, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto. ¿Cómo debería servir el rey Salomón? Con ánimo dispuesto, no con desánimo, no con flojera, sino con un ánimo para servir en la casa del Señor, servir a los hermanos, servir en algún ministerio, servir en las cosas de Dios, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Si le buscas, Él te dejará encontrarle, pero si le abandonas, Él rechazará para siempre. Ahora pues, considera que el Señor te ha escogido para edificar una casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Así que para poder trabajar, servir a Dios como rey, como edificador, debería tener ánimo. Por último, Deuteronomio capítulo 31, versículo 6, en la SRB dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, que Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Estimados hermanos, no sé cómo esté tu ánimo. ¿Estás desanimado por alguna cosa que has visto? ¿Porque tienes enfermedad? Te aconsejo que vengas a Dios, que leas su palabra, que ores con Él para que te dé ánimo para trabajar, para servir, para continuar en la vida cristiana, para adorarle. Necesitamos el ánimo del Señor en nuestro corazón. Padre Santo, gracias, Señor, porque nos animas, nos exhortas a servirte, a adorarte. Permite que como iglesia, como pueblo, como individuo, como cristiano, podamos servirte, Señor, que tengamos el ánimo y podamos hacer las cosas que a ti te agradan. Aquel que está desanimado, Señor, anímalo para que continúe predicando, continúe alabando, continúe dando el evangelio, continúe en el ministerio, continúe, Señor, sirviendo en el área correspondiente. Gracias, Señor, por el ánimo que nos das. En Cristo Jesús. Amén.